Colares, una remota y aislada isla en la región de Brasil, cuya población se dedica en su gran mayoría a la pesca. Es poseedora de una de las historias más escalofriantes y terroríficas de la ufología. Dejando 2 muertos, la histeria fue tan grande que el 80% de la población de la isla abandonó sus casas y se fue por el temor. Este caso se dio en el año 1977, en una zona muy remota de Brasil, en el estado de Pará, muy cerca de la capital de Belén, a unos 100 kilómetros, en una pequeña isla que está en uno de los brazos del Amazonas. Diferentes pescadores comenzaron a denunciar lo mismo, que una luz se situaba sobre ellos, los iluminaba y de ese cono de luz bajaba una luz más pequeña y los quemaba. Los avistamientos de objetos voladores no identificados no hubieran sido diferentes de otros casos mundiales si no fuera porque los aterrorizados pobladores relataban que estas naves luminosas se aparecían sorpresivamente y les lanzaban una especie de rayo de luz que, de acuerdo a los testigos, les succionaba la sangre, o al menos daba esa sensación. Así fue que a este desagradable fenómeno se lo empezó a llamar chupa chupa. Se llegó a teorizar de que lo que hacía esta luz es tomar una muestra de sangre, ya que dejaban los afectados 2 marcas similares a las de unos colmillos. El primer afectado fue Emiliano Campos Oliceira. Describe cómo una noche se encontraba durmiendo en su dormitorio y las tejas comenzaron a brillar. Se filtró una luz en su habitación y le quemó el lado izquierdo de su cuerpo. Luego de eso, fueron decenas los casos que comenzaron a reportarse. Algunas personas quedaban paralizadas luego. Una de las personas que le tocó vivir la tragedia fue la joven médica brasileña Belaide Carvalho, quien se dedicó a atender a los numerosos pacientes que llegaban con quemaduras en su cuello o pecho. La doctora Belaide recuerda haber atendido a unos 35 o 40 pacientes, aunque los damnificados fueron más de 80 a lo largo de casi un año, incluso con 2 muertos adjudicados al fenómeno. De acuerdo a la médica, los pacientes presentaban sensación de debilidad al punto que les resultaba difícil caminar. Los testigos además tenían quemaduras con necrosis tan solo minutos después de haber sufrido un ataque por un ovni, siendo que la necrosis en quemaduras normales se produce unas 90 horas después de efectuada la acción. Las víctimas presentaban además unas pequeñas incisiones, con la sensación de picaduras de viruela o pequeños agujeritos tipo inyección en los sectores quemados. Asimismo, los hemagromas de los pacientes mostraban que estos tenían una fuerte disminución de los eritrocitos y hemoglobina, es decir, anemia. Belaide también relató un avistamiento que tuvo ella, de un objeto metálico en forma de cono truncado que se paseó por el centro del pueblo a muy baja altura, un día a media tarde, luego de atacar a una señora que quedó desvanecida. Recuerda además que dentro del aparato volador podían verse 2 seres pequeños, de poco más de 1 metro de altura. E que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que a partir daí a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Ariri e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre 2 orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado, porque as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose. Fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata.
De acuerdo con la doctora Belaide, 2 de los pacientes que ella atendió murieron por causa de estos ataques, aunque se declaró que el deceso fue por causas desconocidas. Lo que ocurrió después fue que la Fuerza Aérea, presionada ante la dramática situación que se estaba viviendo en Colares, se vio obligada a actuar. De esta manera se inició la Operación Prato. Un grupo de militares se dedicó a investigar qué estaba sucediendo en Colares y sus alrededores. Sin embargo, llegaron 90 días después del clímax de la tragedia, cuando Colares ya estaba siendo abandonada por casi todos sus asustados habitantes. Desde el punto de vista oficial, en mayo del 2004, o sea, 27 años más tarde, se realizó una reunión entre varios generales de alto rango de la Fuerza Aérea brasileña con varios ufólogos brasileños. Los militares hicieron entrega de algunos archivos recopilados durante el transcurso de la Operación Prato, para disposición y análisis de los ufólogos. Conforme con los documentos liberados, en 1977 los militares habían tomado fotos de los ovnis, entrevistaron a muchos testigos y tuvieron encuentros cercanos, logrando hacer dibujos de los objetos y de sus trayectorias. El comandante del grupo de estudio era un militar que era inicialmente escéptico y pretendía desmitificar el asunto y explicarlo de manera lógica como psicosis colectiva. Sin embargo, su opinión fue cambiando hasta darse cuenta que algo grave había ocurrido en el lugar. Se trataba del coronel Uriangue Holanda Lima. De acuerdo a una entrevista realizada a Holanda, los lugareños frecuentemente les disparaban a los ovnis. En palabras de Holanda, siempre les decíamos no les disparen, no les disparen. Una vez, una fuerte luz había sido apuntada a un carpintero. El hombre tenía unos 50 o 60 años. Tomó su rifle y le disparó al platillo volador. La luz lo rodeó y él cayó al suelo, casi paralizado. Durante 15 días el carpintero apenas se pudo mover. Podía hablar y escuchar, pero le resultaba difícil moverse. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via forma, só via luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta. E era uma coisa muito grande, mais ou menos uns 100 metros. Era um brilho muito forte, mas que você podia encarar, você podia ficar fitando. Ela não te machucaba. Los últimos relatos del coronel consistieron en decir que él, junto con un compañero, habían tenido también un fugaz contacto con uno de los tripulantes de los ovnis. Según relató, el tripulante bajó de su nave y se puso delante de 2 militares. Los miró en silencio a los ojos y luego retornó a su nave aérea. Holanda menciona que cuando hizo el reporte militar acerca de este contacto con el ser humanoide, la Fuerza Aérea brasileña dio por terminada inmediatamente la Operación Prato y guardó los archivos de la operación, iniciando un prolongado silencio oficial. Las declaraciones de Holanda le ocasionaron un enorme descrédito y una dura campaña en su contra. De hecho, la misma doctora Belaide relata haber recibido presiones por parte de los militares. Fui obligada por la Fuerza Aérea brasileña a convencer a los lugareños de que las luces que los atacaban eran alucinaciones colectivas y que lo que ellos habían visto no había ocurrido nunca. Tiempo después de estas polémicas declaraciones, el coronel Holanda fue encontrado ahorcado en la habitación de su casa, en Cabo Frío. Muchos sospechan que fue silenciado, otros que sufrió de una gran depresión por la campaña en su contra, lo que lo llevó a quitarse la vida. Los extraños sucesos de la isla de Colares siguen sin encontrar explicación hasta el día de hoy, a más de 40 años de sucedidos, y mientras muchos de los testigos aún viven y recuerdan claramente los hechos.